Cordial saludo, mi nombre es Oscar Octavio Rojo Mira, estudiante del Diplomado en Construcción de Redes Sociales de Comunicación. Para esta ocasión tenemos a Jason Alexander Parra Restrepo. Él es el vocal del Centro de Historia, que es la OSP, la Organización Social Participativa que elegí para esta fase del diplomado. Jason, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Octavio. Eh, Mi nombre es Jason Alexander Parra Restrepo, vocal y miembro del Centro de Historia de Santa Rosa de Osos desde hace aproximadamente 5 años, por solicitud pues de Octavio para la intervención en este trabajo. Hemos querido abrir las puertas del Centro de Historia para que se conozca más a fondo quiénes somos y cuáles son nuestros propósitos de trabajo. Claro que sí, Jason, muchísimas gracias. Para iniciar entonces, tenemos nuestra pregunta, ¿qué tipo de práctica tiene la organización social participativa? ¿Qué hace el Centro de Historia? Bueno, el Centro de Historia, vamos a comenzar desde los inicios, en el año 2009, fundado por el obispo diocesano de ese entonces, Monseñor Jairo Jaramillo Monsalve, y también pues unos sacerdotes que apoyaron esta idea. ¿Qué es lo que hace el Centro de Historia? Diríamos que su misión es común a la de cualquier otro centro, en este enfoque humanístico desde las ciencias sociales, específicamente la historia, es conservar y recuperar todo ese patrimonio histórico que tiene el municipio específicamente. No se habla, digamos, de historia en general, no. Si bien sabemos que tiene pues influencia la historia en general, la historia de un país, pues aquí únicamente nos enfocamos en la historia del municipio. Entonces, cuando nos referimos a historia, estamos hablando, digamos, en un conjunto genérico de sus personajes, de sus calles, por ejemplo, cosas pues muy concretas, pero que a la vez se van haciendo muy genéricas, muy generales, cuando abarcan, digamos, el conjunto de unos elementos. Entonces, si me preguntas por el propósito o por el objetivo principal de qué es lo que hace el centro, es eso, es conservar la historia del municipio de Santa Rosa de Osos. Y entonces, en este entorno, ¿con qué regularidad tienen ustedes las reuniones? Bueno, nos reunimos una vez al mes, lo que llamamos las reuniones ordinarias. Ya algún evento o alguna situación pues que se presente, es lo que llamaríamos también reuniones extraordinarias. Nos reunimos el primer lunes de cada mes en la sede del centro, y es para que es con el objetivo de que cada uno de los miembros haga una ponencia sobre un tema histórico. Entonces, como decía en la primera pregunta, un personaje, un lugar. La idea es pues de que sea algo con este enfoque formativo. Entonces nos reunimos para las ponencias, ya damos nuestros aportes, llevamos también pues la información que cada uno quiera compartir. Entonces, sobre todo pues como con este enfoque también muy académico Así de es. aprendizaje. Como usted mismo lo dijo al principio, entonces, dentro de los miembros, ¿qué características tienen los participantes de esta organización social participativa? Bueno, pues la mayoría somos o nos hemos desempeñado en el campo educativo, entonces docentes. Decía también en la primera pregunta de que es fundado por el obispo de su entonces, Monseñor Jairo Jaramillo Monsalve, y han seguido en la presidencia pues específicamente los sacerdotes. Después de Monseñor Jairo asume la presidencia el padre Emiro Jaramillo, luego sigue el padre Santiago Calle y el actual presidente, que es el padre José Manuel Acevedo. También hacen parte del centro entonces algunas religiosas de las congregaciones hermanas teresitas, misioneras teresitas e hijas de Nuestra Señora de las Misericordias. Y ya, si me preguntas también, digamos, como a qué público está abierto, es a todo público. De hecho, pues últimamente hemos querido también vincular y hacer extensiva, digamos, como la divulgación o la convocatoria, mejor dicho, a las personas que quieran hacer parte del centro. Entonces, toda aquella persona que sienta, digamos, como ese interés por la parte histórica, que desea aportar, sobre todo que desea aprender mucho, entonces le invitamos para que haga parte del centro. ¿Cuáles serían como los requisitos para ser parte de este? Pues es presentar como lo hacemos mes a mes, un trabajo expositivo de un tema que le haya llamado la atención, que tenga esa connotación específicamente histórica,
presentar, digamos, como un currículum vitae. ¿Qué tamaño tiene entonces la OCP en el sentido, digamos, de integrantes y cuál es la cobertura institucional? Sabemos que tiene acá su centro en Santa Rosa de Osos, pero entonces la cobertura institucional de la OCP, ¿cuál es? Bueno, entonces, hablando de su tamaño, lo conformamos actualmente 7 miembros, Ujú. ¿sí? Porque desde el principio estaba conformado por más, pero por diferentes razones, traslado del lugar e incluso pues ya también por muerte de algunos, se ha venido disminuyendo el número. Te decía ahorita que estamos como en esa tarea de convocar, precisamente para también darle pues como un toque de renovación al centro con otras personas. Digamos que su radio de acción, estamos digamos como muy vinculados con la administración municipal y tratamos de hacer presencia en todos los actos y acontecimientos de Santa Rosa de Osos del municipio. Entonces digamos que desde la experiencia que se tiene desde el campo histórico, pues se puede hacer digamos como ese aporte. Entonces constantemente se realizan con el apoyo, vuelvo y digo, de la alcaldía, de aquí mismo la Casa de la Cultura, Secretaría de Educación, diferentes charlas, intervenciones en las instituciones educativas y específicamente cuando hay algún evento, digamos, de carácter público, pues entonces el Centro de Historia hace gala, digamos, de su nombre desde el aporte que puede hacer. Así es, y la cobertura institucional en el sentido, digamos, que ustedes tienen relaciones con otros centros de historia, hay uno a nivel departamental. Sí, a nivel departamental estamos hablando de la Academia Antioqueña de Historia, que tiene su sede en Medellín. Y tenemos vínculos, sí, con los centros de historia de Jericó, de Envigado, de Barbosa, eh, el Santuario, ¿sí? De hecho, el secretario del Centro de Historia, el doctor Ricardo Vera Pavón, pertenece a estos centros de historia. Y tanto el secretario como el presidente, el padre José Manuel Acevedo, a su vez hacen parte de la Academia Antioqueña de Historia. Al interior mejor del centro de historia, ¿cómo están organizados? ¿Por estructuras, por equipos, por comités o no tienen esta función ustedes? No, no tenemos esta función. En algún momento se pensó, incluso dentro de los mismos estatutos, eh, se decía que quienes pues entraban al centro de historia, digamos que pasaban, también por decirlo así, por un filtro, donde primero únicamente como oyentes, ¿cierto? Digamos, sobre todo en los comienzos, y ya más adelante pasaban, digamos, a un rol más participativo. En la OSP, ¿cuáles son las formas de participación al interior y al exterior, cierto, de la misma? ¿Cómo participan ustedes? Bueno, muy relacionada con la pregunta 3 creo, que era, digamos, nuestro radio de acción. Pues la participación, pues obviamente es muy autónoma, ¿cierto? En el sentido de que, hombre, hay un hecho, un acontecimiento que de pronto alguno de los miembros considera que es más preciso o más urgente o por, digamos, un efemérides, un aniversario, entonces cómo recordarlo, entonces pues se puede hacer, ¿cierto? Incluso de algún invitado que se quiera tener en el centro. Entonces digamos que la participación es muy desde ahí, es muy espontánea, muy desde la autonomía, eso a nivel interno. Y ya a nivel externo es sobre todo, digamos, como más que todo en los eventos públicos, este aporte histórico. Ya diríamos que otro campo que nos ha interesado mucho y en el cual se ha empezado a intervenir en el campo educativo, específicamente en las instituciones educativas de Santa Rosa de Osos. Un dato concreto, algo que se ha querido, y es que cada institución resalte, por ejemplo, su día, sea que lo tengan por fecha de fundación, ¿cierto?, por cumpleaños de la institución, o que sea que la institución misma por otro motivo lo quiera instaurar. Entonces mira que es algo muy concreto, pero a la vez muy diciente, lo que el Centro de Historia pues ha ido dando su aporte, y como la mayoría de sus miembros son docentes, entonces desde sus instituciones digamos que hacen eco
de la acción del Centro de Historia. Otro modo muy importante es una revista y un boletín. Eso ya entraría como dentro de la parte de planes, Listo. cronogramas y metas en desarrollo. No, pero tranquilo, no hay ningún problema, ya hicimos la conexión ahí, que es muy Bueno, interesante escuchar esto. entonces digamos que esos son, bueno, tenemos también el blog, el Facebook del Centro de Historia, como medios de difusión, y vuelvo y digo, entonces tenemos una revista que se publica anualmente y el boletín que es bimensual. Entonces, ¿qué trae esta revista y este boletín? Trae el acontecer santarrosano de lo que ha sido la vida municipal en esos 2 meses. No se hace cada mes porque a lo mejor pues quedaría corto, bueno, sacarlo, pues incluso diría uno, sería en muy poco tiempo. Pero entonces sí, cada 2 meses, entonces sus personajes, sus acontecimientos, sus celebraciones, todo esto incluso pues sí es de talla incluso mundial o nacional, pero entonces ¿cuál es el eco que eso hace en el municipio? ¿Sí? Algunos otros cronogramas para este año 2019, algunas acciones a corto o mediano plazo que hayan ya ustedes organizado en el Centro de Historia. Bueno, si me hablas de acciones concretas, en este año 2019 se cumplen, por ejemplo, 100 años de la colocación de la imagen de Nuestra Señora de las Misericordias, que es la patrona de la diócesis. Mejor dicho, 100 años del culto público a la imagen propiamente de la Virgen. Entonces, digamos, frente a este acontecimiento, pues el Centro de Historia se vincula aportando precisamente como lo que ha sido esa documentación de este hecho en sí. Entonces ya también el Centro de Historia, como te digo, pues constituido por sacerdotes, por religiosas, aporta también, digamos, desde las propuestas específicas, por decir a la parroquia. Entonces, hacer, por decir, un acto cultural, un acto académico, donde también, pues obviamente decía ahorita, con la intervención de los diferentes medios de comunicación. Entonces, por decir, se hace la reseña histórica de lo que ha sido, digamos, el culto público a Nuestra Señora de las Misericordias. Entonces, por decir, este año es ese acontecimiento que lo tenga así como en la mente, al cual se vincula el Centro de Historia. Jason, en tu conocimiento de la fundación del Centro de Historia, ¿cuáles son los logros y proyectos alcanzados? Y de pronto los más significativos también que haya tenido el Centro de Historia. Bueno, pues uno de ellos ha sido sin lugar a dudas pues como tener su sede propia, ¿cierto? Tiene una sede. ¿Por qué lo resalto? Porque digamos que han habido instituciones y han habido movimientos que queriendo pues digamos insertarse en la vida del municipio no tienen por ejemplo una sede. Entonces constantemente es un cambio, ¿cierto? Un salón, una institución educativa, la administración municipal, Secretaría de Educación, la Casa de la Cultura. Entonces, una sede da identidad. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo hay un archivo bibliográfico, ¿cierto? Donde está, digamos, como lo que ha sido la vida del centro. Entonces, ese ha sido uno de ellos. Otro, que sin lugar a dudas, pues no es algo material, pero es algo que se ha ido fortaleciendo, es digamos como la identidad histórica del municipio, sabiendo que los que hacemos parte de él, pues tenemos digamos como ese sentido de pertenencia, nos gusta la historia, nos gusta la investigación, entonces hemos aportado, digámoslo así, desde nuestro saber, desde nuestro quehacer, para que se conserve sobre todo la historia, pues vemos, si bien se construye, pero es digamos sobre todo como el hecho de documentar y de conservar de acuerdo a la fidelidad del dato como lo que han sido los hechos y los acontecimientos. Como en toda organización social participativa hay estos logros, pero también hay dificultades. ¿Qué dificultades de pronto has visto, has percibido en el transcurso del desarrollo de las actividades y de los programas del Centro de Historia? Bueno, ahorita hablaba entonces de la disminución en cuanto al número de sus miembros. Ajá. Vuelvo y digo, por muerte, por traslado de domicilio. Y vemos también como el desinterés, no lo digo despectivamente, no lo digo en el mal sentido, sino que uno entiende que a lo mejor pues a las personas y sobre todo pues a los jóvenes no les interesa mucho el tema de la historia. Entonces, por lo tanto, pues
no ha habido pues como un conocimiento a profundidad del centro, de sus propósitos, que es lo que aquí divulgamos. Entonces pues sí lamentamos como eso, y en general no diríamos incluso que es una problemática de Santa Rosa, sino incluso a nivel nacional, de que desconocemos la historia. Miremos que se ha replanteado mucho de mirar el tema, reevaluado más bien, por qué se ha quitado, por ejemplo, la cátedra de historia, que tan importante, que a lo mejor era tan fuerte y era tan importante en años anteriores en la institución educativa como tal, y ya eso digamos que ha ido perdiendo importancia, y por lo tanto pues hay un desconocimiento general de lo que es la historia, que es tan importante. Aquí hago una aclaración: la historia no es simplemente recordar personajes, acontecimientos y todo esto partiendo de una fecha, no se trata de eso. Me entenderá de pronto quien tiene conocimiento en ciencias naturales, perdón, en ciencias sociales y en general pues en las humanidades, de que el acontecer histórico, como la famosa frase, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces es mirar como lo que somos ahora es a lo mejor el producto de todo lo que en el pasado se vino tejiendo. Entonces es por eso pues digamos como la importancia de tener siempre en cuenta el dato histórico, y eso es lo que se ha ido perdiendo. Entonces ahí es donde se entienden los otros procesos que anteriormente mencionaba, en los que falta digamos a nivel general como fortalecernos. Bueno, Jason, Alexander Parra Restrepo, vocal del Centro de Historia, agradecemos este espacio también sí, de comunicación y compartir estas experiencias significativas del Centro de Historia del municipio de Santa Rosa de Osos. Muchas gracias, Octavio, a vos, y para las personas pues que sea de interés y que por gusto, por pasión, incluso pues que escuchen este audio y quisieran vincularse, pues vuelvo y les digo, el Centro de Historia es una institución abierta para quienes quieran hacer parte de él.